Queridos amigos, buenas noches. Una vez más nos estamos comunicando, nos estamos relacionando con el comentario semanal que tiene un mensaje muy fundamental e importante para los días de hoy. Tratamos de traer la visión de la Torá a los días actuales para poder traer un mensaje que nos enriquezca. Esta semana comenzamos el tercer libro de la Torá llamado Vaikra, que significa y llamó, pero también lo conoce el mundo occidental, el mundo, podemos decir el mundo no judío, como el libro levítico. Y tendríamos razones para explicar que no son en este momento las fundamentales. El libro Vaikra, el libro levítico, el libro tercer libro de la Torá, nos habla, nos transmite en sus capítulos, en sus diferentes versículos, uno de los preceptos, uno de los hechos que guió al pueblo judío, que fueron los korbanot. Los korbanot, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, lo traduzco como ofrendas, muchos lo traducen como sacrificios y no concuerdo, pero ese es un punto a discutir. La palabra korban viene, el plural es korbanot, y viene la palabra karov, que quiere decir acercarse, aproximarse. Los korbanot, las ofrendas, eran las oraciones de la época que existía el Mishkan, el santuario o el Beit HaMikdash. Hoy son nuestras oraciones. Dice el profeta que las oraciones que expresan nuestros labios, nuestras bocas, son más importantes, más fundamentales que los korbanot, que las ofrendas que se podían haber hecho en la época del Beit HaMikdash. Pero volviendo al tema de la palabra Vaikra, llamó, vamos a ver un versículo del libro de Salmos, del Salmo 145, uno de los salmos más conocidos en el mundo occidental y en el mundo judío, que es el Salmo, como dije recién, el Salmo 145, conocido como Ashrei, Ashrei Yeshua. En uno de los versículos dice: Karov Hashem lechol koreach, lechol asher yikra'u be'emet. Y dice, Dios, el Creador, Hashem, está cerca de los que lo llaman, aquellos que lo llaman con sinceridad, con emet, con verdad, con transparencia, desde el fondo de su interior, desde el fondo de su corazón. Todo esto tiene que tener un mensaje. Si nosotros observamos en cualquier edición de la Torá, del libro Vaikra específicamente, vemos que la palabra Vaikra, al principio del mismo, tiene una letra Aleph. Así termina la palabra Vaikra con la letra Aleph y una letra pequeñita. Y no es un error de impresión, ni un error gráfico. Tampoco es un error del sofer, del escriba, porque en los rollos de la Torá, cualquiera que abramos, también está la letra Aleph pequeña. La letra Aleph dice Vaikra el Moshe, y llamó quien el Creador a Moshe. Y nos da una lección. Nosotros muchas veces pensamos que los dones que nosotros tenemos, que las capacidades que nosotros hemos heredado, son solamente propias de nosotros. Y muchas veces la utilizamos como un acto de gabá, un acto de altivez, de soberbia. Y no nos damos cuenta que Dios nos dio una bendición. Y que esos dones, y que esas capacidades, y que esas características que a veces nos permite sobresalir, no tenemos que utilizarla como actos de soberbia o actos de jactancia, sino como parte de colaborar, de crecer nosotros, pero ayudar a crecer a los demás. Moshe dice en las fuentes que era un hombre muy humilde, uno de los hombres más humildes que se conoció en la historia de la humanidad. Tuvo la oportunidad de ver a Dios cara a cara, rostro a rostro. Y así él no se engrandeció, siempre mantuvo su humildad. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas
que obtienen premios, obtienen logros y de repente crecen su altivez, su soberbia. Dejan de lado la humildad y pasan a tener un orgullo, una vanidad excesiva, que los lleva a qué? Que los lleva muchas veces a tratar de escoger a las personas, de alejarse de aquellos, de no darse el momento, el tiempo, la oportunidad de acercarse. Karof Hashem lejol koreaf, lejol Hashem krau bemet. Acercarse con la humildad, con el sentimiento de que Dios me bendijo, pero para utilizar esas capacidades no solamente para desarrollarme como ser humano, sino para aportar a los demás. La palabra Vaikra con la letra Aleph puede leerse como Vayaker, que quiere decir encontró. Cuando nosotros tenemos la humildad, cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer que Dios nos bendijo con un don, y eso nos ayuda para el bien de los demás, tengamos la certeza que vamos al encuentro, no solamente el encuentro con nosotros mismos, sino al encuentro del Creador, pero principalmente el encuentro de la sociedad que requiere muchas veces de nosotros. Y algo más, esto nos sirve como lección, como oportunidad para que cuando lleguemos a la festividad de Pesaj, entendamos que la libertad del ser humano se consigue y se obtiene cuando somos parte de un engranaje y nos sentimos importantes, pero no fundamentales. El fundamento, lo fundamental es cuando estamos en conjunto, cuando estamos en armonía. Si podemos conseguir entender eso, introspectarlo, interiorizarlo, reflexionar sobre esto, entendemos que Vaikra no es simplemente una palabra que tiene un error gráfico con Aleph pequeña, sino que es la lección que Dios nos quiere dar a los días de hoy para entender que el crecimiento de un ser humano está a partir de su humildad y saber entender que todo eso es parte de un engranaje, que podamos comprenderlo, que podamos entenderlo, que podamos reflexionar y saber por encima de las cosas que alguien necesita de nosotros, alguien nos está llamando y nosotros tenemos que ir a su encuentro. Que tengamos todos un Shabbat Shalom y que seamos bendecidos.